Bueno chicos, tenemos la clase de hoy, lunes 5 de octubre, y vamos a empezar con estos temas muy importantes que tienen que ver con ángulos y bisectriz, ¿sí? El tema de la bisectriz lo vamos a ver la clase que viene el miércoles, pero para poder ver ese tema necesitamos reforzar un poquito el tema este de los ángulos, recordando algunas cosas que seguramente ya saben, ¿sí? Primero el concepto de ángulo. Sabemos que un ángulo es la región comprendida entre dos semirrectas con el mismo origen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, les doy una figura, como por ejemplo puede ser un triángulo, y pedimos, no sé, identificar los componentes que tiene, tenemos que recordar que las puntas del triángulo, ¿sí? Estos puntos que tenemos acá, se llaman vértices, eso tienen que recordarlo, ¿sí? Y las líneas serían los lados. O sea que cuando hablamos de ángulos no estamos hablando ni de puntos ni de líneas, porque los puntos son los vértices y los lados serían estas líneas de acá, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de ángulo, hablamos de la región que está comprendida, es de la zona que está en el medio. Fíjense que el dibujo lo muestra. Tengo un vértice, tengo el lado B, tengo el lado A, y esto que tengo acá en el medio vendría a ser el ángulo, ¿sí? Es la región que está comprendida entre estas dos semirrectas, porque tiene principio y no tiene final, y eso formaría un ángulo, ¿sí? Ahora, esta abertura, este espacio, ¿sí? Que tenemos acá, sabemos que puede tener diferentes aberturas, ¿sí? Y por eso veamos la clasificación que vieron también en años anteriores, ¿sí? Si un ángulo mide 180 grados, se le llama ángulo llano. Aquel ángulo que mide justo 90 grados es recto. Si mide más de 90 es obtuso. Si mide menos de 90 es agudo, ¿sí? Y un ángulo nulo es cuando tenemos dos ángulos, dos lados superpuestos, uno encima del otro, entonces tienen 0 grados, ¿sí? Este no lo usamos, no lo vamos a usar mucho, pero las tres del medio necesito que les recuerden, ¿sí? Agudo, recto y obtuso, que han visto ya el año pasado, ¿sí? Entonces tiene que ver con la clasificación de los ángulos, ¿sí? Para poner un poco en práctica esto, vamos a ver la actividad 1, que tenemos acá un gráfico con los elementos de un ángulo, y fíjense, tenemos acá, como decíamos que le llamamos a la punta, ¿sí? Al punto de unión, era un vértice, después teníamos los lados, y el nombre que va con esta región que está en el medio, ¿sí? Ahí van a ir completando los espacios correspondientes. Acá tienen que clasificar, según lo que estuvimos viendo recién, es si se tratan de ángulos rectos, agudos, llanos, obtusos, y van a ir poniendo abajo a qué tipo de ángulo corresponden. Acá tenemos para unir con flecha. Si yo doy un ángulo que tenga 15 grados, sabemos que como mide menos de 90 va a ser agudo, ¿sí? Si doy uno de 90, como justamente 90 va a ser recto. Si tengo uno de 145 va a ser obtuso, porque se pasa de los 90, ¿sí? De esa manera van a ir clasificando cada una de estas opciones de acá. La actividad 4 es la que me interesa mucho porque tiene que ver con el uso del transportador, ¿sí? Yo lo que les voy a recomendar cuando ustedes tengan que dibujar ángulos y clasificarlos, como pide en este caso, es tener en cuenta lo siguiente. Yo para dibujar un ángulo, lo primero que hago, si yo sé que un ángulo está compuesto por un vértice y dos semirrectas, lo primero que hago es identificar mi vértice. Acá va a iniciar mi ángulo, ¿sí? Uno de los lados, una de las semirrectas que va a tener mi ángulo, siempre yo hago que me coincida con la hoja cuadriculada de la hoja, así que les recomiendo que hagan lo mismo, ¿sí? Ahora bien, cuando ustedes tengan que apoyar su transportador, miren que el transportador en el medio tiene una marquita, ¿sí? En la parte recta del transportador tiene una marquita, tiene que coincidir esa marquita, ¿sí? Y el borde del transportador, miren que tiene un borde plano y otro curvo, el borde plano del transportador tiene que coincidir con la línea que ustedes han trazado, ¿sí? Entonces de esta manera les va a quedar una cosa así su transportador sobre la línea, ¿sí? Fíjense que el borde de mi transportador me está coincidiendo. Y acá yo voy a identificar el número 0, me tiene que coincidir con el 0. Está el 0 y el 180, ¿sí? Porque depende que si vos empezás a medir de este lado o si empezás de este lado con el 0 de acá para llegar al 180 de acá. Entonces una vez que ustedes ven que me coincide esta línea con el 0, van a empezar desde el 0 a buscar entonces el 55, ¿sí? Una vez que encuentren el 55, van a hacer una marquita en su hoja, van a poder entonces retirar el transportador y ahí van a poder entonces unir. Vamos a volver a trazar la línea que teníamos al comienzo. Entonces van a poder unir el vértice inicial con la marquita que hicieron recién de 55 grados, ¿sí? Entonces de esa manera ustedes obtienen de esta forma un ángulo de 55 grados, ¿sí? Si ustedes se fijan, el 55 en su transportador coincide con otro número que es el 125 también, ¿sí? Y ustedes se preguntarán por qué tiene dos numeraciones y porque en este caso nosotros empezamos del 0 desde acá para medir esta apertura que nace de acá y llega hasta acá, ¿sí? Pero si yo te hubiese pedido, por ejemplo, medir este ángulo de acá, que se forma acá,
¿sí? Hubieses puesto tu transportador de la misma manera, coincide el 0 y coincide el borde, pero acá ya para medir el de este lado tendrías que haber usado el 0 que va desde acá y que termine en 125. Entonces, este sería un ángulo obtuso, se pasa de 90, y el que teníamos nosotros un ángulo agudo, porque no llega a 90, es 55. Entonces, cuando lo tenga que clasificar, va a ser un ángulo agudo. ¿Sí? Para que no tengan dudas de qué numeración usar, si la de arriba o la de abajo, fíjense que la línea que usted marque tiene que coincidir con el 0. Yo acá porque decidí usarlo de este lado, pero si por ejemplo acá voy a usar este de este, para hacer por ejemplo este de 75 de acá abajo, ¿sí? Voy a hacer mi ángulo, pero voy a poner el 0, el punto acá. Entonces cuando yo ponga mi transportador voy a usar el 0 que está de este lado, ¿sí? El 0 y el 180. Entonces ahí voy a marcar el 75 y me va a quedar una cosa así. ¿Sí? Fíjense que yo ahí usé la otra numeración porque empecé de este lado a contar. Siempre que ustedes coloquen su transportador, fíjense que les coincida la línea que trazaron con el 0 y de ahí van a empezar a contar. Si el ángulo está mirando para este lado, van a empezar a usar el 0 de este lado, pero si el ángulo está de este otro lado, van a usar el 0 del otro lado. Siempre tiene que empezar de 0 su conteo, así que no deben tener confusión en cuanto a eso. Recuerden dibujar cada uno de los ángulos y poner la clasificación, si se trata de un ángulo agudo, obtuso o recto. ¿Sí? Les voy a dejar también un video que muestra cómo usar el transportador, esto que les estoy diciendo yo, para que no tengan duda para hacerlo. Así que el que tenga duda con el uso del transportador, vea este video aparte que les dejo para que lo puedan hacer sin problema. Y nos queda la última actividad que tiene que ver con lo que vimos la clase pasada de paralelas, oblicuas y rectas. ¿Sí? Yo les pido que observen este gráfico que tenemos acá y que tenemos que identificar entonces, las líneas, ¿sí? Las rectas que lo conforman. Cuando habla de la recta A, tiene que ver con esta que figura acá. Esta sería la recta B, esta sería la recta C, ¿sí? En este caso tienen que identificar cada una. Esta es la recta D, la recta E, la recta F que corta por acá y la G que va por acá. Una vez que yo identifique todas las rectas, puedo empezar a responder este verdadero o falso. Según esto, dice que A es paralela a D. Fíjense estos símbolos de acá. Les voy a pedir que en la carpeta o en la misma fotocopia anoten estos símbolos para que no se los olviden. Esto, como puedo ver, yo puedo identificar, como no se cortan, yo sé que ese símbolo significa paralela. ¿Sí? Fíjense que no se estarían cortando las rectas, entonces son paralelas. En el caso del segundo símbolo que tenemos, que sería este de acá, yo veo que acá sí se cortan, ¿sí? Pero no se cortan de forma perpendicular, no forma un ángulo de 90, sino que más bien es oblicua. O sea que ese símbolo significa oblicuo, como vimos en la clase pasada. Y por último, acá que sí se corta, que es como una T invertida, fíjense que el corte sí es perpendicular, forma ángulos de 90. Entonces este símbolo estaría haciendo referencia a los perpendiculares, ¿sí? Entonces, A y D son paralelas y nos vamos a fijar. Yo acá detecto D, el A, perdón. Y acá está la recta D. Entonces, estas dos rectas se cortaron, ¿sí? Entonces no son paralelas, esto es falso. No son paralelas, ¿sí? ¿Qué son? Si yo veo, el corte que hacen es perpendicular, forman ángulos de 90. Entonces al lado le voy a poner lo que corresponde. El símbolo que correspondería acá sería perpendicular, sería este de acá. ¿Sí? Entonces de esta manera van a poder ir haciendo todas las demás, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá dice A y C son paralelas. Yo me pongo a ver que A está acá, que C está acá, y sí, en este caso coincide, son paralelas. Entonces esta sí sería verdadera, ¿sí? Así van a hacer con todas las demás. Por ejemplo, miren acá, vamos con me he saltado la última, ¿sí? A y G. Yo me fijo que A está acá y que G está acá, ¿sí? Entonces yo me fijo, estas dos son oblicuas, ¿sí? Porque no forman un ángulo perpendicular como dice acá. Entonces esta sería falsa, ¿sí? Porque en realidad A y G son oblicuas. Y le pongo al lado el símbolo que corresponde, ¿sí? Esto para ser perpendicular debería haber sido así, un ángulo de 90, ¿sí? Pero como va para allá la G, no sería entonces perpendicular, sería un corte oblicuo, ¿sí? Entonces de esa manera van a poder hacer las siguientes que quedan ahí. Eso sería todo por el día de hoy y atención porque en la próxima clase sí vamos a estar haciendo hincapié en el tema de la bisectriz. Así que los espero para eso. Un beso grande.